Japón, una tierra donde las montañas se alzan como guardianes del tiempo, donde templos milenarios conviven con ciudades futuristas. Un país que nació entre leyendas y guerras, que fue forjado por clanes de hierro, protegido, según sus creencias, por los dioses y que se transformó en una de las civilizaciones más fascinantes de la historia humana. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo pasó Japón de ser un archipiélago aislado a convertirse en un imperio que estremeció al mundo entero? Hoy viajaremos a través de miles de años, desde los primeros cazadores prehistóricos hasta el nacimiento del Japón moderno. Esta es la verdadera historia del país del sol naciente. Dicen las antiguas crónicas que los primeros habitantes de Japón llegaron hace más de 30.000 años, cuando el hielo unía partes del continente asiático con el archipiélago. Eran cazadores nómadas, seres resistentes que luchaban cada día por sobrevivir entre bosques densos y montañas volcánicas. Miles de años después, surgió la misteriosa cultura Jomon, una sociedad enigmática que dejó una huella indeleble. No construyeron grandes ciudades, no formaron imperios, pero crearon algunas de las cerámicas más antiguas del mundo. Piezas decoradas con cuerdas trenzadas, símbolos de una conexión profunda con la naturaleza y con lo espiritual. Eran un pueblo silencioso, pero no primitivo. Construyeron viviendas semisubterráneas y vivían en pequeñas aldeas junto al mar. Dejaron figurillas conocidas como dogu, estatuillas de barro con ojos grandes y cuerpos extraños. Algunos creen que eran símbolos religiosos, otros que representaban guardianes. Incluso hay quienes afirman teorías que rozan lo inexplicable. Pero el archipiélago estaba a punto de cambiar para siempre. Durante el año 300 a.C., nuevos pueblos llegaron desde Asia continental. Trajeron consigo el dominio del metal, el cultivo del arroz y nuevas formas de organización social. La cultura Yayoi nació entonces, creando aldeas más avanzadas y jerarquizadas. El arroz se convirtió en riqueza. El que controlaba los campos controlaba el poder. Y con el tiempo, ese poder se concentró en clanes. Uno de ellos se alzaría sobre todos los demás, el clan Yamato. Los Yamato iniciarían la idea más poderosa en la historia japonesa. Un emperador divino, descendiente directo de la diosa del sol, Amaterasu. Así nació la primera forma del Japón como nación. No por conquista extranjera, sino por tradición, mito y sangre. Leyenda, Jimmu Tenno, el primer emperador, fundó Japón en el año 660 a.C., una fecha aún celebrada en el país. Pero la figura del emperador no solo era política, era sagrada. Y esa creencia moldearía la historia japonesa durante más de 2 milenios. Sin embargo, esta joven nación aún estaba envuelta en el misterio, lejos de convertirse en la potencia que sería siglos después. Mientras Japón crecía, en el continente una fuerza imperial dominaba Asia. China, su cultura, su escritura, su filosofía, eran respetadas en todo Oriente. Japón, que aún estaba dando sus primeros pasos como nación, entró en contacto con esta civilización y comenzó a absorber su influencia. Desde China llegaron los primeros caracteres de escritura llamados kanji. También llegó el budismo, que cambiaría la espiritualidad japonesa para siempre, mezclándose con las creencias tradicionales shintoístas. El contacto con China lo cambió todo. Desde el continente llegaron el budismo, la escritura, el sistema de gobierno centralizado y el arte de la arquitectura monumental. Japón pasó de ser un archipiélago tribal a una civilización emergente. En el año 552 después de Cristo, una delegación coreana trajo consigo un regalo que dividiría a Japón, una estatua de Buda. Algunos temieron que ofendería a los kami del Shinto. Otros vieron en él sabiduría y orden. Finalmente, el budismo fue aceptado y se fusionó con la espiritualidad japonesa, sin reemplazarla. Japón no copiaba a China. Japón tomaba lo que necesitaba y lo transformaba. La escritura china dio origen a los kanji. La arquitectura china inspiró los primeros templos japoneses. De la filosofía china nacieron estructuras políticas. Pero junto con el progreso, también llegó la ambición. El poder comenzó a concentrarse en unas pocas manos. Y poco a poco, detrás del emperador, se levantó una sombra que lo dominaría durante siglos. Mientras el emperador gobernaba, el clan Soga movía los hilos desde las sombras. Controlaban matrimonios reales, recursos económicos y posiciones clave en la corte. Dominaron Japón a través de la sangre y la diplomacia. Pero en la historia japonesa, ningún poder dura para siempre. En el año 645 después de Cristo, Nakatomi no Kamatari, líder del clan Nakatomi, más tarde conocido como clan Fujiwara, encabezó un golpe de estado. Asesinó al líder de los Soga dentro del Palacio Imperial y proclamó las reformas Taika, que transformaron al Japón tribal en un estado administrativo inspirado en China. El emperador volvía a tener autoridad, pero esta vez sería controlado por un nuevo poder familiar, el clan Fujiwara,
una dinastía política que gobernaría Japón por casi 500 años, sin usar espadas, sino matrimonios y estrategia. La corte imperial se trasladó a una nueva capital, Heian-kyo, conocida hoy como Kioto. Comenzó una era dorada de arte, poesía, filosofía y refinamiento estético. Japón comenzó a liberarse de la influencia china y a desarrollar su propia identidad. Nació el concepto de Mono no Aware, la filosofía que entiende la belleza como algo efímero, como la vida misma. Las mujeres de la corte comenzaron a escribir literatura en un nuevo sistema fonético que cambiaría la historia, hiragana. De allí nacieron obras inmortales como La historia de Genji, considerada la primera novela del mundo, escrita por una mujer, Murasaki Shikibu. Pero mientras la élite vivía rodeada de poesía y jardines zen, afuera, en las fronteras del país, la realidad era diferente. Surgió una nueva clase de guerreros que protegerían las tierras y harían justicia donde la ley no llegaba. Hombres endurecidos por la guerra, leales al honor y a su señor, habían nacido los samuráis. Al principio eran solo protectores de tierras, milicias locales reclutadas por la nobleza para defender propiedades, pero pronto se convirtieron en algo mucho más grande. Desarrollaron un código de vida basado en el honor, el valor y la lealtad. Vivían listos para la guerra y para la muerte. Su espíritu se resumía en una frase: el camino del guerrero es la aceptación de la muerte. Los clanes militares comenzaron a crecer en poder e influencia. Entre ellos, dos que se odiaban profundamente se alzaron sobre todos los demás, los Taira y los Minamoto. Su rivalidad no era solo política, era personal. Era una guerra por el alma de Japón. La era de los emperadores había terminado. La era de los samuráis acababa de comenzar. Así, desde las antiguas aldeas Yomon hasta el surgimiento imparable de los clanes guerreros, Japón dejó de ser un conjunto de tribus aisladas, para convertirse en una nación forjada por el honor, la espiritualidad y la lucha constante por el poder. El silencio de los bosques primitivos dio paso al sonido del metal forjado. La fe en los kami se mezcló con la disciplina del budismo, y mientras los emperadores se encerraban en la poesía y los jardines de Kioto, los guerreros comenzaron a reclamar el destino de la nación con la espada en la mano. Los clanes Taira y Minamoto están a punto de desatar una guerra que bañará a Japón en sangre. Una guerra que decidirá quién gobernará y que dará nacimiento a una figura que cambiará la historia para siempre, el Shogun. Pero esa es otra historia. En la segunda parte de esta serie conocerás la brutal guerra Genpei, el ascenso del primer Shogun de Japón, el nacimiento del poder samurái, la invasión mongola y la tormenta divina, el legendario kamikaze y el código que forjaría un imperio de honor. El Bushido, prepárate, porque lo que viene no es solo historia, es el origen de una leyenda que atraviesa los siglos. Nos vemos en la parte 2. Si esta historia encendió tu curiosidad por la verdadera historia de Japón y sus guerreros, entonces suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana para no perderte la segunda parte. Aquí no contamos historias, las revivimos. Déjame un comentario con tu opinión. ¿Quién crees que ganará la guerra que se acerca, los Taira o los Minamoto? Y si quieres apoyar este proyecto y que sigamos creando contenido épico como este, deja tu like y comparte este video con alguien que ame la historia tanto como tú. Nos vemos en la próxima batalla.